Sí, doctor. Un buen día, doctor. Sí, se le escucha. Muy bien. Entonces, continuaremos con el avance de la asignatura. Hoy vamos a ver un nuevo tema. Vamos a hablar sobre el flujo sanguíneo muscular y el gasto cardíaco durante el ejercicio. Además, vamos a complementar con la circulación coronaria y la cardiopatía isquémica. El flujo sanguíneo durante el reposo es de 4 mililitros por 100 gramos de tejido. Al flujo de otros tejidos que es alto. Sin embargo, el músculo esquelético puede y en el ejercicio extenuante, ese ejercicio intenso, el ejercicio de máximo esfuerzo, hay una también situación estresante enorme a la que es expuesto el sistema circulatorio. Recordemos que la masa corporal del músculo esquelético es muy grande. Un 60% de nuestra masa corporal de una persona, digamos, sana, joven, es músculo. De la masa corporal del organismo está compuesta por músculo. Cuando este músculo esquelético entonces empieza a entrar en actividad, se necesitan grandes cantidades de flujo sanguíneo. Y entre 6 a 7 veces en un atleta bien entrenado. En una persona que no es atleta y que requiere un esfuerzo extremo para realizar alguna actividad física, entonces el gasto cardíaco de 5 litros por minuto es totalmente insuficiente para una masa muscular que está demandando nutrientes, está demandando oxígeno y, desde luego, esa demanda de nutrientes y de oxígeno condiciona un incremento enorme del flujo sanguíneo hacia los músculos. Ahora, vean, durante el reposo, la velocidad del flujo sanguíneo a través de los músculos sería de 3 a 4 mililitros por minuto en 100 gramos de tejido. Durante el ejercicio extremo puede llegar a 100 a 200 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido. En un atleta bien entrenado puede fácilmente llegar hasta 200 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido. Cuando un atleta entonces está realizando su máximo esfuerzo, ¿no? Ahora, este flujo a través del músculo, como ya hemos visto también cuando hemos hablado de músculo esquelético, no es continuo, es intermitente, digamos, ¿no? El flujo aumenta y disminuye con cada contracción muscular. Si ustedes pueden observar, aquí tenemos esta gráfica que nos muestra el ritmo del ejercicio, ¿no? La frecuencia de ejercicio de la contracción muscular y el flujo sanguíneo. Estos serían el ritmo al que es sometido el músculo cada vez que se contrae, y se relaja. Se contrae y se relaja el músculo. Bien, ahora vean cómo el flujo sanguíneo de 4 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido puede incrementarse cuando el músculo empieza a entrar en acción, ¿no? Con cada relajación va a aumentar el flujo y con cada contracción va a disminuir. Y a medida que el ejercicio es más
intenso, ¿vean? Esta, este incremento del flujo y esta disminución del flujo va a estar directamente relacionado con la contracción del músculo y con la relajación del músculo. Cada vez que entonces el músculo se contrae, disminuye el flujo sanguíneo. Y cada vez que se relaja, aumenta el músculo, el flujo por el músculo sanguíneo. Esto se debe a que cada vez que hay una contracción muscular, las arteriolas, en especial las arteriolas nutricias, las que ingresan, las arteriolas intramurales, las que ingresan al interior de la masa muscular, quedan atrapadas en la masa muscular de ese músculo que está intensamente contraído y las arterias se colapsan. En ese instante deja de haber flujo o disminuye enormemente el flujo. Pero cuando el músculo se relaja, en el instante siguiente, fíjense, en ese momento se libera el flujo sanguíneo a través de la arteria, ¿no? Ahora, durante el ejercicio intenso, todos los capilares se van a abrir cuando vean, hay esta cantidad de flujo sanguíneo que está llegando de manera intermitente con cada relajación. Todos los capilares se van a abrir para permitir una máxima llegada de oxígeno y de nutrientes hacia la fibra muscular. Ese instante en el que aumenta el flujo, entonces todos los capilares están abiertos, todos los capilares están receptivos a el intercambio de nutrientes y de productos de desecho a través de sus paredes para satisfacer las necesidades metabólicas del músculo, ¿no? El flujo sanguíneo entonces es menor durante la contracción que entre cada contracción. Ahora, ¿cómo se regula el flujo sanguíneo local a nivel del músculo? Si ustedes recuerdan, cuando hemos hablado de la regulación del flujo sanguíneo a nivel local, todos los tejidos, hemos dicho que hay dos teorías. Para empezar, el flujo sanguíneo se regula a nivel local. Eso ya está, digamos, determinado, ¿no? Ya es una verdad científica. Que cada tejido regula la cantidad de flujo sanguíneo que le va a llegar. Y esta regulación del flujo sanguíneo por cada tejido está de acuerdo generalmente a la actividad, al metabolismo del tejido. Cuando aumenta el metabolismo, aumenta el flujo. Cuando disminuye el metabolismo, disminuye el flujo. Aumenta la actividad y aumenta el flujo. Disminuye la actividad y disminuye el flujo. Directamente relacionado con el metabolismo y la actividad. Ahora, recuerden las dos teorías, la teoría vasodilatadora y la teoría de la falta de oxígeno, por las que se explica el motivo por el que aumenta el flujo sanguíneo. Para que aumente el flujo sanguíneo hacia cualquier tejido, y en este caso hacia los músculos, tiene que haber una vasodilatación, porque de lo contrario no puede aumentar el flujo. Tiene que dilatarse tiene que haber una vasodilatación. Ahora, una al aumento de las sustancias vasodilatadoras. Cuando hay un mayor metabolismo, el tejido, el propio tejido, en su actividad metabólica, produce, sintetiza una serie de sustancias, entre ellas la adenosina. La adenosina es una sustancia vasodilatadora que cuando se une a un receptor que tiene en el músculo liso de las arteriolas, produce relajación del músculo liso arteriolar. El metabolismo, que también tienen una actividad
o un efecto vasodilatador. Son los iones potasio, el ATP, el ácido láctico, el dióxido de carbono. Esa es la teoría vasodilatadora. Pero también está la teoría de la falta de oxígeno, que dice que si disminuye la saturación de oxígeno a nivel de un territorio tisular determinado, eh, eh, intenso o durante el ejercicio, el músculo consume una gran cantidad de oxígeno para necesidades metabólicas. Y al consumir el oxígeno, disminuye la saturación de oxígeno en la sangre arterial de ese territorio, del territorio que corresponde al músculo que está en actividad. Y esa disminución en la saturación de oxígeno, esa falta de oxígeno, produciría vasodilatación. Entonces, fíjense, estas dos teorías, de las que ya hemos hablado, se cumplen también aquí en la regulación del el flujo sanguíneo a nivel local de cada músculo esquelético cuando éste entra en acción. Disminuye el oxígeno, aumentan las sustancias vasodilatadoras como consecuencia del metabolismo y los vasos se dilatan. Y al dilatarse, conducen mayor cantidad de sangre. Ahora, tenemos los nervios vasoconstrictores simpáticos que van a ser activados durante el ejercicio. Ya sabemos que durante el ejercicio se entra en estrés y cuando estamos en estrés se activa el sistema simpático. Estos van nerviosas. Y la noradrenalina actúa sobre receptores alfa 1 y tienen un efecto vasoconstrictor. Este efecto podría disminuir el flujo sanguíneo a nivel a través. De hecho, esta acción de los nervios vasoconstrictores simpáticos tiene importancia en el shock circulatorio, en los periodos de estrés cuando es necesario mantener una presión arterial normal, etc. Pero, vean, durante el ejercicio, estos nervios, estos vasos periféricos, estos vasos que van a llevar sangre hacia los músculos, no tienen que estar contraídos, sino más bien tienen que estar relajados. Eh, Además de la noradrenalina de las terminaciones del simpático, también tenemos la noradrenalina de la médula suprarrenal y la adrenalina de la médula suprarrenal. La noradrenalina tiene un efecto vasoconstrictor para actuar sobre receptores alfa, pero la visto es que vayamos aquí estas arteriolas que ingresan en el interior del músculo tienen receptores beta 2 adrenérgicos. Estos receptores beta 2 están vinculados con una disminución de la concentración de AMP cíclico y lo que hacen es producir relajación. Receptores beta 2 cuando estamos en estrés y en el ejercicio, básicamente, llega a estos receptores y produce vasodilatación. Y durante los periodos de es que se incrementa el flujo sanguíneo por que hay una mayor cantidad de sangre que está llegando hacia los músculos, sino que además hay una vasodilatación. Gracias a la acción de la adrenalina sobre estos receptores beta que están en las
que se produce durante el estrés, arteriolas endocárdicas para permitir que el flujo sanguíneo se incremente aquí en el músculo esquelético, entonces, ¿no? Bien. Ahora, hay una serie de reajustes circulatorios en el organismo durante el ejercicio. Vean, hay una descarga simpática en masa que va a causar estimulación circulatoria por todo el organismo. Va a haber un aumento de la presión arterial y va a haber un aumento del gasto cardíaco. Veamos estos tres reajustes circulatorios y cómo afectan a el flujo sanguíneo que va hacia los músculos. Esta descarga simpática en masa va a causar una estimulación circulatoria por todo el organismo. Por una parte, fíjense, va a llegar la noradrenalina hacia los receptores alfa de todas las arteriolas periféricas, en especial a las arteriolas de la piel, de las vísceras, de los riñones, del hígado. Aquí todos estos órganos, en todos estos órganos va a haber vasoconstricción, va a disminuir el flujo sanguíneo hacia estas vísceras, hacia los intestinos, hacia el estómago, hacia los riñones, hacia el hígado, hacia la piel. Va a disminuir enormemente el flujo sanguíneo destinado a estas estructuras. Y se va a reconducir la sangre, se va a priorizar el flujo sanguíneo hacia los músculos que están en actividad, ¿no? Bien. Además, a nivel de las venas, también va a haber una acción de la noradrenalina. Y la noradrenalina sobre las venas va a producir una contracción venosa. Y si hay una contracción venosa, fíjense, toda la reserva de sangre que tenemos en las venas va a ser conducida hacia las cavas y de las cavas a la aurícula derecha. ¿Y qué es lo que va a aumentar? Va a aumentar el retorno venoso. Y ya sabemos que si aumenta el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco. Entonces, vean cómo esta descarga simpática en masa va a aumentar la presión arterial al producir la vasoconstricción arteriolar periférica a nivel de la piel y de todas las vísceras. Y además va a aumentar el gasto cardíaco por la contracción de las venas, ¿no? Que aumentan el retorno venoso. Algo que hay que mantener siempre en la cabeza es que esta descarga simpática en masa no va a afectar a las arteriolas que se dirigen hacia los músculos. ¿Quiénes van a controlar la cantidad de sangre que va a ir hacia los músculos? Son los factores locales. Recuerden, cada tejido controla el flujo y si los músculos ingresan en actividad, estos factores van a ser más importantes que la vasoconstricción masiva, que la descarga de noradrenalina. Entonces, las arteriolas, las metaarteriolas de los músculos no se van a ver afectados por esa descarga simpática, porque van a estar más bien controlados por estos factores locales que van a permitir que esos vasos estén dilatados. Fíjense, mientras todas las otras arteriolas del organismo están contraídas, las de los músculos están dilatadas, las del corazón están dilatados, las del cerebro están dilatados, porque son los tres tejidos que tienen que mantenerse en alta actividad durante el ejercicio. Entonces, pero hablando básicamente de los músculos, sucede esto.
¿no? Entonces, estamos viendo cómo estos reajustes circulatorios lo que hacen es conducir el flujo sanguíneo en mayor cantidad hacia los músculos, aumenta la presión arterial, aumenta el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco. Pero no solamente hay estos reajustes cardiocirculatorios, sino también el simpático, como sabemos, afecta directamente al corazón y el simpático, en una descarga simpática, la adrenalina va a activar el receptor beta 1 que está en el nódulo sinusal y va a hacer que aumente la frecuencia cardíaca. Entonces el corazón va a trabajar más veces, va a bombear más veces por minuto. Pero también la adrenalina va a actuar sobre los receptores beta 1 del músculo cardíaco, que van a contraerse con más fuerza cada vez. Entonces, fíjense, hay una cantidad de sangre que llega, una mayor cantidad de sangre que llega al corazón a través del retorno venoso. El corazón va a recibir esa cantidad de sangre, tiene sus propios mecanismos, el propio mecanismo de Frank Starling que le va a permitir recibir y bombear esa cantidad de sangre, pero que va a ser reforzada a su vez, esa capacidad intrínseca que tiene el corazón, va a ser reforzada por el sistema simpático para aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar la fuerza de contracción, de tal suerte que el gasto cardíaco aumente en gran medida. Estos son los reajustes circulatorios que se dan en el organismo durante el ejercicio. ¿Ven? Entonces, los efectos de una descarga simpática en masa aumentan la frecuencia cardíaca, aumenta la función de bomba, contracción de las arteriolas de la circulación periférica y vasodilatación de las arteriolas en los músculos activos, contracción de las paredes musculares de las venas para que aumente el retorno venoso. Entonces, todo esto va a llevar a aumentar la presión de llenado sistémico, va a aumentar el retorno venoso y va a aumentar el gasto cardíaco. Lo que no va a moverse, lo que no se va a modificar es la presión en la aurícula derecha. La presión en la aurícula derecha siempre tiene que mantenerse cercana a 0. ¿Ven? Entonces, cuando entramos en ejercicio, siempre va a aumentar la presión arterial. Puede haber un aumento de 20 a 80 milímetros de mercurio, dependiendo del esfuerzo que estamos realizando, en el incremento de la presión arterial. Y esto es normal. Un atleta digamos, en actividad va a aumentar la presión arterial a tal punto que puede llegar de 120, fíjense, o de 100 milímetros la presión media hasta 130, 140, 150 milímetros de mercurio. Y no por eso va a estar con hipertensión, sino que la presión arterial está aumentando para mantener las condiciones ideales para que el flujo sanguíneo se dirija hacia los músculos y los músculos puedan responder a la exigencia del ejercicio intenso. Ahora, esta vasoconstricción que se produce debido al aumento de la presión arterial, la vasoconstricción va a conducir al aumento de la presión arterial, ¿no es verdad? También el aumento de la actividad de bomba del corazón va a aumentar la presión arterial. Fíjense, si vemos estas dos variables, si este es un vaso y aumenta la contracción, hay vasoconstricción por el estímulo simpático, ¿qué va a ocurrir? Va a aumentar la presión arterial. Pero también, a su vez, en ese momento, el mismo estímulo simpático está aumentando la actividad de bomba del corazón. Y recuerden, la vasoconstricción a nivel de las venas aumenta el retorno venoso y aumenta el volumen. Si aumenta el volumen va a
ejercer una presión sobre las paredes arteriales. ¿Ven? Las dos variables, presión arterial es igual a volumen por resistencia. Aquí la vasoconstricción es la resistencia, aumenta la resistencia. Y el volumen, el flujo sanguíneo que está llegando, vean, aumentado por el gasto cardíaco, también va a aumentar. Y las dos variables, presión arterial, volumen por resistencia, las dos están aumentadas, con lo que va a aumentar la presión arterial. Por eso es que el aumento de la presión arterial durante el ejercicio es alto, se da y es normal, ¿ya? Vean, una persona que está... ahora, esta presión arterial aumentada durante el ejercicio permite que la sangre se redistribuya y que llegue hacia los músculos. Entonces hay una, como les diría, una descarga, ¿no?, del sistema circulatorio. No se concentra en las arterias y en las venas y en las arteriolas esta presión, sino que se está descargando hacia el sistema muscular para que el sistema muscular tenga el flujo sanguíneo necesario para cumplir con sus funciones metabólicas. En que este experimento, una persona que está de pie en una escalera y que clava un clavo en el techo, puede tener un aumento de la presión media que puede llegar hasta 170 milímetros de mercurio. Pero este es un aumento muy alto de la presión arterial porque hay un esfuerzo grande y una tensión muy grande para que la persona se mantenga de pie en una escalera y que al mismo tiempo esté clavando un clavo en el techo. Aquí, vean, los únicos músculos que realmente están en actividad son los del brazo que están clavando el clavo, pero el resto de los músculos están en gran tensión para mantenerse de pie en la escalera. Todo ese estrés hace que aumente la presión a niveles bien altos, ¿no? Ahora, hay un solo grupo, pequeño grupo muscular que está descargando, digamos, la tensión, el estrés que se genera durante esta actividad. Pero ¿qué sucede cuando un atleta o una persona está nadando? Fíjense, todos los músculos de la persona están en actividad. Entonces, al estar todos los músculos en actividad, el flujo sanguíneo se distribuye hacia todos los músculos de las piernas, de los brazos, del tronco. Y aunque sube la presión arterial y aunque el nadar es una actividad física intensa, la presión arterial no sube tanto como en esta persona que está clavando un clavo en el techo. La presión arterial media, ¿eh? Solamente va a aumentar entre 20 a 40 milímetros de mercurio. Este aumento de la presión arterial, entonces, tiene como objetivo aumentar el flujo sanguíneo hacia los músculos, reconducir el flujo sanguíneo hacia los músculos. Para eso aumenta la presión arterial durante el ejercicio. Vean cómo aumentan las curvas de gasto cardíaco y de retorno venoso durante el ejercicio. La curva negra es la curva de retorno venoso y de gasto cardíaco normales. ¿Ya? Una persona normal, ¿vean? Va a tener una curva de retorno venoso que nos muestra que a 0 milímetros de mercurio de presión en la aurícula derecha, vamos a tener un gasto cardíaco de 5 litros por minuto y una presión media de llenado sistémico de 7 milímetros de mercurio. En una persona normal,
digamos, no, que no es atleta, hablaremos de una persona que no es atleta, el gasto cardíaco puede llegar hasta 13 litros por minuto, ¿no? Aquí, hasta 13 litros por minuto, aquí, hasta 13 litros por minuto. Para alcanzar esta cantidad, entonces tiene que, por una parte, aumentar el retorno venoso, y para que aumente el retorno venoso, tiene que aumentar la presión media de llenado sistémico. Tiene que aumentar, entonces, por decir, hasta 14. Entonces, fíjense, la curva de retorno venoso tendría que ser más o menos esta, ¿no? La presión media de llenado sistémico aumenta y también aumenta el retorno venoso. Y la presión en la aurícula derecha se va a mantener un poquito más de cero, pero no muy lejos, porque ya sabemos que esta gradiente de presión es esencial para el retorno venoso. Si esta gradiente de presión se acerca, disminuye el retorno venoso. Si se aleja, aumenta el retorno venoso. En este caso, ¿qué está haciendo? Se está alejando el gradiente de presión, ¿no? Y la presión en la aurícula derecha está cercana a cero. Bien, ahora, ¿qué sucede en un atleta bien entrenado? Este es un atleta, digamos, esta persona de, de la curva roja. Esta persona de la curva roja puede tener primero un gasto cardíaco de 5 o 6 litros por minuto en reposo. Hagamos de cuenta que la curva negra, el punto A, es en reposo de este atleta bien entrenado. Este atleta bien entrenado puede aumentar, fíjense, el gasto cardíaco hasta 7 veces o más. ¿Qué es lo que va a aumentar? En primer lugar, el retorno venoso. Y el retorno venoso va a aumentar gracias a que aumenta la presión media de llenado sistémico. Esta gradiente de presión, fíjense, y la presión en la aurícula derecha no se va a modificar gran cosa en este atleta en su máxima, digamos, en su máximo esfuerzo, ¿no? La presión en la aurícula derecha va a estar cercana a cero, pero fíjense cómo la presión media de llenado sistémico aumenta, y al aumentar la presión media de llenado sistémico, aumenta el retorno venoso, y si aumenta el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco. Fíjense cómo las dos curvas de gasto cardíaco se modifican de acuerdo al ejercicio. Lo único que no se va a modificar en las dos curvas, la única variable que no se va a modificar es la presión en la aurícula derecha. Luego, la presión media de llenado sistémico y también el gasto cardíaco y el retorno venoso, la cantidad de sangre, sí se van a modificar, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué hay esta modificación? Porque aquí hay una actividad del sistema simpático. El simpático es el que va a predisponer con esa descarga de adrenalina, de noradrenalina, a que aumente la presión media del llenado sistémico, aumente la contracción arteriolar, periférica, aumente la contracción en las venas para aumentar el retorno venoso y luego aumentar el gasto cardíaco. El aumento del retorno venoso es clave para que aumente el gasto cardíaco. Además, vean, cada vez que aumenta el gasto cardíaco, también es necesario que aumente la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón. El corazón tiene que responder entonces a estas exigencias que le impone este retorno venoso para aumentar el gasto cardíaco. De lo contrario, si el corazón sigue funcionando a 70 latidos por minuto y eyectando 70 ml en cada sístole, no va a poder eyectar más que 5 litros por minuto hacia la aorta. Y si llega 10 litros por minuto desde el retorno venoso, el corazón no va a ser capaz de responder a esa exigencia. Entonces, cada vez que aumenta el retorno venoso,
¿vean? Se ponen en marcha todos estos mecanismos para que el corazón también esté capacitado y pueda responder a esa exigencia mayor de bombear sangre, de bombear el doble de sangre, bombear 10 litros por minuto hacia la circulación. Y también el simpático, entonces, cuando produce una estimulación generalizada, lo que va a hacer es aumentar la presión media de llenado sistémico, ¿no? Un atleta bien entrenado puede llegar hasta 20 o más, incluso. Hay atletas que pueden llegar hasta 35 litros por minuto, ¿ven? Estos atletas altamente preparados, estos maratonistas de fondo, estos ciclistas que corren, que se dio, tienen competencias de altísima exigencia y de donde tienen que entregarse al máximo, en especial en los últimos momentos de la competencia, cuando ya se está definiendo la competencia, ahí el corazón es capaz de bombear hasta 35 litros por minuto para satisfacer la exigencia de músculos, de corazón y de cerebro que están en una actividad, pero es altísima. Aumenta entonces la presión media del llenado circulatorio y hay un descenso en la resistencia en todos los vasos sanguíneos al retorno venoso. No hay Una pregunta. resistencia al retorno venoso. ¿Sí? Dime. Y en los fisicoculturistas creo que les llega a traer problemas también este aumento tan grande Sí, del en los retorno. fisicoculturistas sí, les puede traer problemas de eh, eh, insuficiencia cardíaca, porque tienen una masa muscular tan grande que el corazón suele no crecer en la misma medida. Y en especial en fisicoculturistas, ahora fíjate, hay fisicoculturistas que desarrollan el físico en base a ejercicio, puramente ejercicio, ¿no? Esos fisicoculturistas no tienen tantos problemas. ¿Por qué? Porque el corazón y el sistema circulatorio también de todos estos fisicoculturistas que desarrollan el físico solo en base a ejercicio, se va adecuando al aumento de esa masa muscular. El corazón también aumenta en relación a la masa muscular a la que tiene que responder. Hay un problema grave en fisicoculturistas que utilizan esteroides, por ejemplo, que los esteroides lo que hacen es inflar, aumentar la masa muscular, pero no hay un incremento, no hay un incremento correspondiente en la capacidad del corazón para responder a esa masa muscular que va aumentando desproporcionadamente a raíz del estímulo de las hormonas, ¿no? Ahí es donde más problemas tienen los fisicoculturistas. Por eso es que hay y todos los deportistas en general. Por eso están prohibidas estas sustancias, por lo que, por una parte, desarrollan una masa muscular que no está de acuerdo con la capacidad física realmente de estos atletas. Y por otro lado, les pone en riesgo su vida, ¿no? Bien. Bien, hasta aquí entonces, vean cómo durante el ejercicio se producen todos estos cambios circulatorios y todos estos cambios circulatorios se producen ¿para qué? Para que aumente el flujo sanguíneo que va hacia los músculos que están en actividad. Ahora hablaremos de la circulación coronaria. El corazón recibe sangre, la masa muscular del corazón, de las arterias coronarias, ¿no? Tenemos la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. La arteria coronaria izquierda va a nutrir las partes anterior, vean, discurre por acá la izquierda, anterior e izquierda de las porciones laterales del ventrículo
izquierdo. Y la coronaria derecha nutre la mayor parte del ventrículo derecho y la parte posterior del ventrículo izquierdo también. También la sangre que llega al corazón es recogida por las venas, ¿no? que están en el corazón. La mayor parte del flujo sanguíneo venoso coronario del músculo ventricular izquierdo vuelve hacia la aurícula derecha a través del seno venoso. Directamente va a ir hacia la aurícula derecha. En cambio, el ventrículo derecho va a volver a través de las venas cardíacas anteriores hacia también la aurícula derecha. Las venas de Tevesio van a vaciar, en cambio, directamente sobre todas las cámaras, tanto ventrículos como aurículas. Esta característica de estos senos venosos que vacían su sangre en la aurícula derecha hace que la sangre oxigenada que está viniendo de los pulmones hacia el ventrículo izquierdo tenga una modificación, ¿no? en su concentración. Bien, ahora, ¿cuál es el flujo coronario normal? ¿Cuánto de sangre le llega al corazón durante el reposo y durante el ejercicio? Durante el reposo, es decir, cuando no hay actividad física. Déjenme un segundito, por favor. Voy a responder. Bien, entonces, cuando estamos en reposo, con un gasto cardíaco de 5 litros por minuto, el flujo coronario normal, es decir, la cantidad de sangre que le llega al corazón para cumplir con su actividad metabólica, es de unos 225 mililitros por minuto, un 4 a 5% del gasto cardíaco total. En el ejercicio extenuante puede aumentar entre 4 y 7 veces, entonces, el flujo sanguíneo, igual que a nivel de los músculos, ¿no? Se tiene que, o sea, es otro músculo, el músculo cardíaco. Si la musculatura estriada requiere de un aumento del flujo sanguíneo de 5 veces más, porque está en una actividad intensa, el corazón aumenta, acabamos de ver que aumenta su frecuencia cardíaca, aumenta su fuerza de contracción para satisfacer las necesidades de los músculos, entonces tiene que aumentar también en la misma medida el flujo sanguíneo que va hacia el corazón. Entonces también, fíjense, está el aumento del flujo sanguíneo hacia el corazón está en relación con el ejercicio, con la actividad física. Cuanto mayor es la actividad física, mayor va a ser el flujo sanguíneo que va a ir hacia el corazón. También hacia el corazón sucede lo mismo que con los músculos estriados. ¿Ven? Durante la contracción del músculo cardíaco, la sístole, el flujo sanguíneo es muy pobre, disminuye enormemente. Pero durante la diástole, durante la relajación, el flujo sanguíneo aumenta, ¿no? Esto ocurre porque durante la sístole, las arteriolas endocárdicas quedan atrapadas en el interior, en la masa del músculo cardíaco, y al resistir esta presión se colapsan y hay muy poco flujo sanguíneo que se mantiene durante la sístole. Durante la diástole el músculo cardíaco se relaja y aumenta
en ese momento se distienden las arterias, permiten el paso de la sangre, y vean, aumenta en gran medida el flujo sanguíneo. Y ya sabemos que cuando hay una estimulación simpática, además la adrenalina que procede de la médula suprarrenal va a actuar sobre receptores beta 2 que están en estas arteriolas y las va a relajar más todavía, así para que el flujo sanguíneo pueda aumentar en mayor cantidad, ¿no? Estos, en especial en el ventrículo izquierdo, que ejerce una mayor presión, como ya sabemos, estas diferencias de flujo entre la sístole y la diástole son más marcadas. En cambio, en el ventrículo derecho, en el que las presiones no son tan altas, estas diferencias de presión son menores, desde luego. Estas arteriolas endocárdicas son las que quedan atrapadas, las subendocárdicas, las endocárdicas, quedan atrapadas en el interior del músculo cardíaco. Ahora, el principal control del flujo sanguíneo coronario, también como cualquier otro tejido, es el metabolismo, ¿no? Si aumenta el metabolismo del músculo cardíaco, aumenta el flujo sanguíneo coronario. Los 225 mililitros que llegan por minuto pueden aumentar a 500 mililitros por minuto, de acuerdo a las necesidades de flujo que tenga el corazón. Si aumenta la actividad, si hay taquicardia, hay un incremento de la fuerza de contracción del corazón, entonces va a aumentar la necesidad de flujo sanguíneo. Y está uno de los factores que más que tiene una mayor influencia o es determinante en el incremento del flujo es la demanda de oxígeno. El corazón es muy sensible también a las disminuciones en la oferta de oxígeno, ¿no? De hecho, cuando disminuye el flujo sanguíneo hacia el corazón, hay taponamiento de arterias, de las arterias coronarias, hay ya sea por una disminución del diámetro, como ocurre durante la arteriosclerosis, o por un coágulo que puede ocluir el paso del flujo sanguíneo, ¿vean? El corazón inmediatamente se resiente si hay esta disminución del flujo sanguíneo, puede haber una angina de pecho, generalmente cuando disminuye el diámetro de las arterias, se puede producir una angina, una crisis anginosa, y si se bloquea, se produce una isquemia del músculo cardíaco, ¿no? Entonces es muy sensible a la disminución de oxígeno. Entonces, el oxígeno es el principal factor que va a regular el flujo sanguíneo a nivel del corazón. Y también, desde luego, hay un control por parte del sistema nervioso autónomo del flujo sanguíneo coronario. Y de hecho, por ejemplo, hay anginas que dependen de estimulación simpática. Muchos pacientes que tienen una situación de estrés, de emoción intensa, el simpático entra ahí a controlar todo y disminuye el diámetro de las arterias coronarias y los produce una crisis anginosa, ¿no? Pero normalmente el sistema nervioso autónomo participa también del control del flujo sanguíneo coronario. Ahora, vean, ¿qué sucede cuando disminuye el flujo sanguíneo hacia el corazón? Se puede producir una cardiopatía isquémica. Ya les decía hace un momento, la causa más frecuente para la disminución del flujo sanguíneo hacia el corazón es la arteriosclerosis. ¿Qué es la arteriosclerosis? El depósito de colesterol en el endotelio de las arterias. Este colesterol empieza a depositarse y, por una parte, va a producir, si esta es la arteria,
Y este es el colesterol que se empieza a depositar aquí, por decir, y aquí también, ¿no? Este colesterol que se deposita por toda esta íntima va a hacer que disminuya, desde luego, el diámetro de la arteria. Entonces ya no vamos a tener este diámetro. Y si disminuye el diámetro, disminuye el flujo. Va llegando cada vez menos cantidades. De hecho, el paciente que empieza a tener una cardiopatía por depósito de colesterol en las arterias coronarias, ¿qué es lo que va a sentir? Sube gradas y a la segunda, tercera o cuarta grada, antes podía subir, digamos, 4 pisos, 5 pisos fácilmente, llega al tercer piso y ya no puede respirar, le falta aire, ¿no? Y siente que el corazón trabaja más rápidamente. ¿Por qué? Porque ya no está llegando la cantidad de flujo que requiere el corazón para el esfuerzo al que está siendo sometido. Por otro lado, está el depósito de colesterol puede provocar que estos, por una parte, fíjense, no solo disminuye el diámetro, sino se endurecen las paredes arteriales. Y cuando estas arterias se tienen que dilatar o relajar, ya no responden, porque tienen una especie de coraza que los está impidiendo, que las está impidiendo que se relajen o que se contraigan. Es una estructura dura. Este colesterol se endurece y evita que las arterias se puedan distender. La capacidad de distensibilidad de las arterias se disminuye enormemente por el colesterol. Por otro lado, está también el colesterol puede producir resquebrajamientos en el endotelio y esto va a hacer que se empiecen a formar coágulos aquí y que también taponen más todavía las arterias. Y si un coágulo crece hasta ocluir totalmente la arteria, va a producir directamente una cardiopatía isquémica. ¿Ven? Esta oclusión aguda es muy frecuente por estos cuadros de hipercolesterolemia y arteriosclerosis, pero también se puede producir a consecuencia de un espasmo vascular coronario, cuando el simpático ejerce un efecto tan intenso sobre las arterias coronarias que puede llegar incluso a ocluir el flujo sanguíneo. Y luego se va a producir el infarto de miocardio. Luego de la oclusión, ¿qué va a pasar? Todo el territorio, las células que están después del lugar donde se ha producido la oclusión, van a morir por falta de oxígeno, por falta de nutrientes. Estas células van a morir y esa parte del músculo va a cesar en su función, ¿no? Y no van a responder a la contracción ni a la dilatación. Va a producirse entonces ahí lo que se conoce como un infarto de miocardio. Ahora el corazón es un órgano muy sensible y además es uno de los órganos nobles, vitales, tiene ciertas estrategias para burlar también estas situaciones de oclusión de arterias y venas, y por eso tiene una circulación colateral muy extensa. Hay anastomosis diminutas en el sistema arterial coronario que permite que las arterias coronarias derechas con las izquierdas estén comunicadas a través de estas anastomosis, que son uniones entre arterias. Fíjense, una arteria y otra arteria, y aquí entre arterias se están uniendo, porque si falla esta arteria para abastecer de sangre a este territorio, esta otra arteria puede perfectamente abastecer, ¿no es verdad? Entonces, hay extensas zonas del corazón que tienen este tipo de anastomosis.
esta circulación colateral. Ahora vean, ¿qué pasa si hay una oclusión y se produce una isquemia y la muerte de los miocitos? Esta parte del corazón, si es la dañada, ¿ven?, va a morir, no va a funcionar. ¿Y qué va a ocurrir? El resto va a seguir funcionando, pero esta no. Pero para que se genere una presión alta, para poder bombear la cantidad suficiente de sangre hacia la aorta, la presión tiene que venir de todas las paredes del ventrículo por igual. Todas las paredes del ventrículo, o sea, todas las fibras musculares del ventrículo, de las paredes del ventrículo, se tienen que contraer con la misma intensidad y con la misma fuerza para generar una presión que permita eyectar la sangre hacia la aorta. Si esta parte del ventrículo no ejerce fuerza, fíjense, va a disminuir enormemente la presión en el ventrículo. Y a eso va a afectar a la función de bomba del corazón. De hecho, solamente se va a bombear una parte de lo que del volumen sistólico. En vez de bombear los 70 mililitros por minuto, se van a bombear 50 o 40 y el resto va a ir quedando en el ventrículo además, ¿no? Va a haber un estancamiento de sangre en los ventrículos. Y esto va a afectar más todavía la función del corazón. Además, si el daño está sobre el sistema de conducción, si afecta al sistema de conducción, pueden haber una fibrilación, ¿no? Los ventrículos pueden empezar a trabajar de manera irregular. Hay zonas del corazón que se van a contraer y otras que no se van a contraer, zonas del ventrículo que se van a despolarizar, otras que no se van a despolarizar, y entonces va a haber una contracción totalmente anárquica. Unas fibras se van a estar contrayendo y otras no, y otras se van a estar relajando. Entonces no se va a generar la suficiente presión, ni siquiera para bombear 10 mililitros de sangre hacia la aorta. La fibrilación de los ventrículos es una situación mortal que si no se atiende a ese paciente en ese instante, teniendo un desfibrilador a mano, la muerte del paciente es segura. Fíjense, por causa de esta situación. O también puede ocurrir que esta parte de la debilitación del corazón sea tan importante, es la de muerte del corazón, de fibras que han muerto del corazón, sea tan importante y tan grande que cuando se contrae el resto, aquí sobresale como, no sé si han visto una pelota o una llanta donde sobresale una parte de la estructura de la pelota por debilitamiento de la pared. Inflamos la pelota y una parte sobresale como un chichón, ¿eh? Igual le va a pasar al corazón, porque esto no va a responder, esto ya no tiene fuerza de contracción, y en algunas oportunidades esta pared queda tan debilitada que se puede romper y se produce una rotura cardíaca que también va a conducir a la muerte inmediata del paciente. ¿Ven? Son estas causas de muerte debido a la oclusión aguda de la circulación coronaria, ¿no? Desciende el gasto cardíaco, porque no hay capacidad del corazón para cumplir con su función de bomba. Puede llegarse a un shock cardiogénico o directamente al estancamiento de la sangre en el corazón. Aumenta la presión en el ventrículo. Recuerdan, el ventrículo tiene que, durante la diástole tiene que llegar a 0 milímetros de mercurio, pero en un corazón así, durante la diástole se mantienen presiones altas dentro del ventrículo, lo que imposibilita el paso de la sangre desde la aurícula hacia el ventrículo. Y si se estanca la sangre en la aurícula, esta va a provocar también una resistencia al retorno venoso y se va a empezar a estancar la sangre en las venas. Entonces, una complicación cardiocirculatoria que puede llevar a la muerte del paciente, o la fibrilación o la rotura cardíaca, ¿no? Bien, ahora,
Una buena parte de los infartos de miocardio pueden ser superados rápidamente y en cuestión de semanas, el corazón volver a funcionar, pero no a la normalidad total. ¿Por qué? Porque fíjense, si no han ocurrido ninguna de estas situaciones, el corazón se va a empezar a recuperar. Esta parte, que fue la parte isquémica, va a ir, alguna parte va a ir recuperando, algunos meocitos se van a recuperar y otra parte va a quedar como zona no funcional. Y de hecho, de esta zona no funcional, algunas fibras van a morir y van a ser sustituidas por tejido fibroso. Ese tejido fibroso no tiene la capacidad de contraerse ni de relajarse. Entonces, este corazón va a estar con un daño permanente, pero va a poder cumplir con su función de bomba. De hecho, estos pacientes pueden recuperarse en el lapso de semanas, pero después de estos episodios, estos pacientes ya quedan con dificultades como para realizar ejercicio, para subir gradas, para incluso emociones muy intensas, pues pueden producir una insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, esta recuperación del corazón, aunque permite después de semanas que el corazón recupere su función de bomba, va a quedar limitada esa función de bomba a una a aumentar el gasto cardíaco unos cuantos litros por minuto. Podrá aumentar a 6 a 8 litros por minuto, pero no va a tener la capacidad de aumentar a 13 litros por minuto como un corazón normal, ¿no? Cuando hay ejercicio. Bien, entonces hay también la angina de pecho, que es la contracción progresiva de las arterias. Generalmente esto se da cuando el sistema simpático se estimula demasiado, ¿no? Esta angina de pecho tiene características de que cuando hay una descarga simpática hay una contracción intensa de las arteriolas coronarias, de las arterias coronarias, disminuye el flujo sanguíneo y el paciente siente un dolor, el dolor anginoso por debajo de la parte superior del esternón, sobre el corazón. El dolor se refiere hacia el brazo y hombro izquierdos, hacia parte del cuello, de la cara izquierda, los dedos de la mano izquierda. Es un dolor intenso. En general, estas crisis suelen presentarse de manera recurrente cuando el paciente hace un ejercicio intenso, cuando tiene emociones intensas, y el tratamiento está en base a vasodilatadores, nitroglicerina y otros nitratos, propanolol, que son bloqueantes beta, que van a ayudar a superar la angina de pecho. Las crisis anginosas suelen aparecer y pasar, pero son muy molestosas y producen una sensación muy desagradable de dolor y de angustia en el paciente, ¿no? Y pueden llegar a conducir con el paso del tiempo a la muerte de este paciente. Bien, aquí quedamos. Hasta aquí vamos a avanzar hoy. Bien, antes de terminar la clase, no sé si hay alguna pregunta. ¿No hay? Bueno, si no hay ninguna pregunta, antes de terminar la clase, quiero eh, decirles que todos los años, en el marco de la asignatura, hacemos una investigación durante la vacación, durante las vacaciones. Esta vacación que va a empezar el lunes, entonces yo les voy a dar un trabajo de investigación para que hagan. Este año he elegido el tema de los síntomas persistentes de COVID, para que podamos hacer un sondeo, un estudio entre la población. Como ustedes han debido oír hablar, hay pacientes que a pesar de ya no tener COVID-19, de haber superado la enfermedad, mantienen o continúan
con algún tipo de síntoma, algunos con dolor de cabeza, otros con dolor de garganta, otros con tos, otros con pérdida del sabor, hay otros con dolor de pecho, pérdida de cabello. Hay varios síntomas que se han identificado hasta ahora y que se deben a el COVID, es decir, síntomas que los pacientes antes no tenían y desde el momento en que han enfermado se han presentado estos síntomas. La enfermedad ha terminado, todos los síntomas se han ido, menos uno o dos en algunos pacientes, incluso algunos hasta tres, cansancio, dolor de musculares, etcétera. Hay variedad de estos síntomas persistentes. Entonces, esta es la investigación que quiero que hagamos. Entonces, a ver, voy a compartir con ustedes una encuesta, un cuestionario que quiero que ustedes apliquen. Este cuestionario, que lo apliquen. ¿Están viendo el cuestionario? Sí, doctor. Sí, doctor, se ve. Este cuestionario quiero que lo apliquen a 10 personas. Ahora, estas 10 personas que ustedes tienen que elegir o que buscar son 10 personas que hayan tenido COVID, ¿sí? Que hayan enfermado. Y que hayan enfermado entre el mes de marzo, cuando ha empezado la pandemia en Bolivia, el mes de marzo del 2020, hasta el mes de junio, ¿sí? De este año. Ya de julio, si les dicen julio, ya no. Que se hayan curado el mes de junio. Entonces, estos pacientes tienen que cumplir ciertos requisitos. Tienen que haber enfermado y haber sido diagnosticados con alguna prueba oficial de laboratorio, ¿no? Entonces, sí, si ustedes preguntan, ¿tuvo COVID? Sí. ¿Con qué prueba la han diagnosticado? Con PCR, mi PCR salió positivo, o la prueba de antígeno, o la prueba rápida, salieron positivas, esos pacientes no necesitan que les muestren la prueba ni nada, solo que ellos les digan. Porque hay muchos pacientes que se han autodiagnosticado, han dicho, dejé de oler, olía a vinagre y no sentía. Esas no son pruebas diagnósticas válidas, ¿ya? Está bien que la gente crea, pero nosotros como médicos no podemos creer en esas situaciones si no es un laboratorio de respaldo. Está claro esto, ¿no? Entonces, Disculpe, doctor. Sí. ¿Entre qué fecha y qué fecha dijo que se tenían que haber enfermado? Entre marzo del 2020 y junio del 2022. Aquí está, fíjate. Marzo del 2000. Cualquiera de las olas, en la primera, la segunda, la tercera, y que se hayan mantenido sus síntomas, algún síntoma. Por ejemplo, puede ser que alguien se haya enfermado en marzo, en abril o en mayo del 2020, se curó y tuvo un síntoma que le duró hasta fines del 2020. Tal vez ahora ya no tiene, pero que tuvo un síntoma que se mantuvo por mucho tiempo. Eso vale, ¿ya? Ahora, esta es una situación. Entonces, pero recuerden que hayan sido diagnosticados con algún método de laboratorio. Entonces empiezan la encuesta. Ahora, ¿a quiénes tienen que hacer ustedes estas encuestas? Háganlos con las personas que tienen a mano. No los quiero mandar a los hospitales, no, ustedes pregunten, tanta gente que ha enfermado hasta ahora, entre sus familiares, entre sus amigos, la gente de su barrio, la gente que vive alrededor de ustedes. No es un trabajo que tengan que ir a buscar información por las calles, ni mucho menos. Háganlo con las personas cercanas, ustedes fácilmente tienen acceso. Este es un estudio de un sondeo, que la importancia que tiene es mostrar el valor de los estudios en medicina. Ustedes están formándose en esta carrera y verán que no solamente es aprender síntomas, signos, sino también aprender a indagar sobre ciertos problemas de salud entre la población. Eso es parte de ser médico. Bien, entonces, pregunten a sus
amigos, a sus familiares, a sus conocidos, a sus vecinos, y en esas personas hagan esta encuesta. La encuesta es sencilla. ¿Ven? Ahí tiene algunas preguntas generales. Dice, lugar donde vive el paciente entrevistado, el barrio, la comunidad, si vive en el barrio, qué sé yo, La Morita, en el barrio Los Olivos, no sé, Máquina Vieja, o vive en el Plan 3000, o vive en Montero, o vive en Guarnes, ¿no? Aquí ponen el lugar. Luego sigue, fíjense, la edad del paciente. Está agrupado en grupos de edad. Entonces, si tiene entre 15 y 19, si tiene 18 años, aquí, ¿no? El sexo, es hombre o mujer. Aquí van a tener cuidado porque es en qué mes y año tuvo la enfermedad. Entonces, les dirá, ay, no queremos el día exactamente. Ustedes pueden poner el mes y el año nada más. ¿Sí? Digamos, les dicen, me enfermé en mayo del año 2021. Suficiente, no hace falta mayor precisión. ¿De acuerdo? Luego, sí. Por tu desempeño en las Olimpiadas Anatómicas Nacionales. Bien, ahora, la prueba que le hicieron para el diagnóstico fue PCR, antígeno, otra. ¿Qué otra le han hecho? El curso clínico de la enfermedad fue leve. Si leve, quiere decir que tuvo muy pocos síntomas, no fue molestosa la enfermedad, y pasó como si nada. Moderado es cuando la enfermedad fue machacona, el paciente se tuvo que quedar en casa, con algún tratamiento, etc. Pero ¿qué pasó? Eso es moderado. Y finalmente grave es cuando el paciente incluso tuvo que ser hospitalizado, ¿verdad? Y finalmente hay el asintomático, el que no ha tenido ningún síntoma, pero por algún motivo un diagnóstico les ha dado la enfermedad. Ahora, la próxima dice, ¿usted tiene algún síntoma o molestia que persista? Persista quiere decir que continúe o que haya persistido más de 3 meses después de la enfermedad, ¿ya? Si les dice sí, anotan aquí, y si no, anotan aquí. Y si les dice no, termina la entrevista. Ya no tienen que preguntar más, porque si no tuvo ningún síntoma, ¿para qué seguir preguntando? Ahí acabó. Si les dice sí, entonces vean, aquí tienen este listado de síntomas, ¿no? Que son los que hasta actualmente recoge la literatura a nivel mundial. Cansancio, malestar general, náuseas, fiebre, dificultad para respirar, tos, dolor en el pecho, taquicardia, dolor de cabeza, hasta pérdida de cabello, ¿vean? Entonces, si el paciente les dice, sí, he notado que he tenido, por ejemplo, un dolor de estómago que me vino y que de tiempo en tiempo me vuelve a venir lo mismo y que no estoy enfermo, pero es una molestia que se mantiene. Entonces, lo único que tienen que hacer es, ven, aquí, ese síntoma solamente, dolor de estómago, ¿no? Aquí, listo. Si era el único, ahí termina también la entrevista. Si les dice, tengo dolor de estómago y también diarrea, por decir, pueden ser 2 síntomas. Y alguno que otro les dirá, además, tengo tos que siempre me molesta, no me ha dejado la tos. No creo que queden más de 3 o 4 síntomas persistentes. Entonces, fíjense, la encuesta en realidad es corta, aunque aquí tienen muchos, no van a encontrar un paciente, aunque en medicina 2 más 2 no son siempre 4, ¿no? Vamos a ver que no creo que haya un paciente que tenga todos estos síntomas persistentes y que tengan que llenar todo del paciente. Generalmente van a ser 1, 2 o 3 máximo. Ahora, puede ser también que no hubiera un síntoma de estos y que el paciente les diga otra cosa, digamos, que no está dentro de estos. Entonces, anotan aquí, ¿no? Aquí abajito lo anotan, porque puede ser algo interesante, algo nuevo que se presenta en él, así como hay tantas referencias de síntomas persistentes, podría haber algo que un paciente siente y está bien que lo tomemos en cuenta. Entonces, anotamos ese síntoma aquí, hay espacio para que anoten. Bien, con lo que termina la encuesta. Una vez que tengan la encuesta, ¿hay alguna consulta sobre la encuesta?
¿A cuántas personas debemos realizarla, A doctor? 10, a 10, ¿ya? Máximo 10, 10. Ahora, si pueden unas cuantas más, mejor. Cada día dejo a ustedes, pero por lo menos 10 pacientes, ¿sí? A 10 personas. Esto lo pueden hacer durante toda la vacación. No tienen no es para mañana, para pasado. Váyanlo haciendo con calma. Encuentran a alguien que tuvo, háganle la encuesta. ¿Está claro? Sí. Finalmente aquí tienen que poner el nombre del estudiante y su registro, ¿ya? Estas encuestas me van a entregar en la primera semana después de clases, ¿ya? Porque yo los voy a hacer procesar estas encuestas en una base de datos. Pero, mientras tanto, quiero que ustedes, además para completar todo esto, eh, voy a dejar de compartir. Quiero que ustedes... ¿dónde estamos? ¿Cuál es? Creo que está. ¿Están viendo este formulario de Google, síntomas persistentes? Sí, doctor. Bien, quiero que ustedes agarren sus 10 encuestas y las metan en este formulario. También, fíjense, es muy sencillo esto y una vez que tienen la encuesta no tienen ni que escribir, a no ser solo su nombre, el nombre de ustedes, el nombre de su registro y luego es prácticamente ir metiendo la información de la encuesta, ¿no? El lugar donde vive el paciente, la edad, seleccionan una de las edades, hombre, mujer, en qué mes tuvo la enfermedad. Aquí quiero que, si cuando van a entrar a ¿dónde está? ¿En qué mes tuvo la enfermedad? Me parece que este nos da mes, día y año. Ustedes aquí, cuando les salga este calendario, no hay problema. No necesitamos la precisión del día. Lo que sí necesitamos es la precisión del año y del mes para identificar un poco las olas que han ido viniendo una tras otra, las variantes también que se han ido presentando de acuerdo a cada una, al periodo de tiempo. ¿Ya? Eso va a ser interesante para la investigación. El día no es relevante. Luego, la prueba del diagnóstico, el PCR, el curso de la enfermedad, también cliquean de cada una de sus entrevistas y aquí, si tienes síntomas, sí, y ponen el síntoma. Si no, aquí termina la entrevista y pasan a la otra y las 10 entrevistas que tengan la meten en este formulario. Si hubiera otros síntomas, también hay aquí para que escriban, si hubiera. Si no, no hace falta que escriban. Bien, con lo que termina todo el trabajo de la investigación, del estudio que queremos hacer. Esto lo vamos a procesar y luego vamos a analizar entre nosotros y lo vamos a compartir a nivel de la carrera para ver un poco también el trabajo que se hace a nivel de curso, ¿no? De que los estudiantes no solamente hacen actividad en aula, en laboratorio, sino también hacen actividad de investigación. Bien, eso es todo lo que quería compartir con ustedes. ¿Alguna pregunta? Usted nos va a compartir el cuestionario, ¿no? En la entrevista. Correcto. A ver, sí, muy bueno. Bien, yo les voy a poner tanto el cuestionario, la entrevista, unas instrucciones también para que puedan guiarse mejor en el WhatsApp, ¿ya? Pueden ustedes descargar el cuestionario e imprimirlo y utilizar, pero también pueden, a partir de hoy día, pedir el cuestionario a don Alfredo, ¿ya? Yo he dejado ya un modelo donde don Alfredo, y ustedes van, le dicen, dame 10 hojas del cuestionario, 10 modelos
10 ejemplares del cuestionario del doctor Rivera, y él les va a dar, no tienen que pagar nada, él les va a dar, yo voy a arreglar con don Alfredo eso, ¿ya? Entonces ustedes recójanlo, si tienen, ahora sí, si les facilita a ustedes imprimir en su casa y la molestia ir donde don Alfredo, no lo hagan, pero si no, don Alfredo les va a dar, él se los va a imprimir ese ratito, se los va a fotocopiar y les va a entregar los 10 ejemplares para que ya puedan empezar la investigación, ¿de acuerdo? Pero de todas maneras, ustedes van a tener un archivo del cuestionario y un archivo de las instrucciones para que puedan hacer. Y van a tener también la dirección de formularios, de este formulario de Google para incorporar la información al formulario. ¿Alguna pregunta? Si no hay más preguntas, aquí terminamos. ¿Sí? Doctor, y si Sí. alguna persona ha tenido más de 2 veces, digamos, más Está de bien. una vez, 2 veces. Ha venido, puede ser que haya tenido más de 2 veces, ¿no? Y si, por ejemplo, si ha tenido más de 2 veces y no ha quedado ningún síntoma, pónganle la fecha de la primera, de la segunda, no importa, ¿sí? Si ha tenido más de 2 veces y en alguna de esas le ha quedado un síntoma, entonces pónganle la fecha de la vez que ha tenido el síntoma persistente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Okay, puede haber tenido en marzo del 2021 y ahí no le ha quedado ningún síntoma persistente. Y luego el año pasado, en diciembre, ha tenido otra vez, ¿ya? Y ahí le ha quedado un dolor de cabeza o falta de olfato o una distorsión en el sabor, ya no siente los mismos sabores que como sentía antes, nota diferencias, entonces la fecha de diciembre del año pasado. ¿De acuerdo? Listo, doctor. Gracias. Muy bien, entonces en eso quedamos. Nos vemos mañana en clases para continuar con el avance de la asignatura. Gracias por su participación. Nos vemos en práctica.